Bienvenida a toda esta gente que nos está escuchando a este que es otra emisión del programa La Economía P2P. Hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante, espero que les parezca tan fascinante como nos pareció a nosotros hace 5 minutos cuando lo terminamos de pensar. Estoy acompañado con mi estimado y querido Ian. Hola Ian, ¿cómo estás? Hola, Leo, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, Ian, contame, ¿de qué tema vamos a estar hablando hoy? Sí, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que nos recomendaron hablar sobre flip starters y este tipo de cosas en el grupo de Telegram de Bitcoin Cash Argentina, que están todos invitados, es @BCH Argentina. Entonces estuvimos pensando y llegamos a la conclusión de que podíamos ampliarlo un poco más el tema. Y el resultado fue que hoy vamos a hablar de la criptoeconomía dirigida. Es un concepto nuevo, nunca lo había escuchado, no sé si vos lo habías escuchado, ¿eh? Pero de esto se trata el podcast nuestros, de traer cosas distintas, nuevas y salir un poco del discurso estándar. ¿Qué es la criptoeconomía dirigida? Bueno, cuando nos referimos a dirigida, siempre hay que tratar de compararlo con la economía dirigida estatal, en la que el gobierno, de tal o cual forma, intenta incentivar a la población a hacer distinto tipo de, o a comportarse de tal forma, en consumos, en costumbres, en todo. En este caso, como hablamos de la economía cripto, lo que queremos hacer más específicamente es hablar de todos estos proyectos en los que hay IFP. IFP es, por ejemplo, se le saca el 8% de recompensa a los mineros, que va a un fondo que lo maneja una fundación que decide qué hacer con ese dinero y qué proyectos apoyar con ese dinero. También hay mucho preminado. Todo este tipo de cosas las vamos a llamar criptoeconomía dirigida. ¿Por qué? Es básicamente sacarle a los ahorradores de la moneda, de tal o cual forma, y depositarlo donde la fundación, empresa atrás de la moneda crea conveniente. Tenemos un ejemplo, que es, por ejemplo, muy nuevo, que salió, si no me equivoco, hoy o ayer, que es Avalanche. Sacó una nueva ronda de financiamiento para proyectos sobre esta red Proof of Stake de 180 o 200 millones de dólares. Entonces, nosotros entendemos que claramente está buenísimo que se inyecte dinero dentro por ejemplo, si se inyectaría dinero dentro de Smart BCH, nosotros, chochos, porque tiene un efecto, si quiere, no quiero sonar keynesiano, pero multiplicador en algún sentido. Es como que se inyecta capital. Entonces, está perfecto. Ahora, cuando lo que o sea, una cosa es que se inyecte capital porque los capitales vienen voluntariamente porque tus proyectos son buenos, porque estás dando certeza y seguridad. Estás ganando, estás compitiendo y estás yendo mejor que la competencia. Entonces, lo que pasa con todas estas blockchains es que en realidad no va por ahí la cosa. Esto va porque los de Avalanche en el primer bloque preminaron la mitad de todas las monedas. El tope máximo de AVAX, que se llama así su moneda, son 720 millones. Y en el primer bloque preminaron 360 millones. Ellos hoy en día tienen seguramente más del 50%, porque como es Proof of Stake, si pones ese 50% en stake, ya en el poco tiempo debes tener el 51% más, porque vas teniendo recompensas. Entonces, lo que se da es que todos estos proyectos en realidad están siendo financiados con, de alguna forma, devaluar la moneda en la que otra gente está invirtiendo. O sea, si vos compraste los AVAX que no fueron preminados, cuando salgan en circulación los preminados, te devalúan a vos. Eso, por ejemplo, es ahí en Solana, el 70% de las monedas son preminadas.
las tiene la Fundación Solana. Bueno, en Ethereum también. La Fundación Ethereum tiene decenas, si no unos ciento y pico millones de Ethereum. No estoy seguro del número, pero es muy alto. Probablemente sea una de las razones por las que se quieren mover a Proof of Stake. Pero lo que se está dando es esto. Blockchains que preminaron o tienen IFP, por ejemplo, Cardano tiene una parte de lo que se paga en comisiones va para una fundación, organización que decide qué hacer con ese dinero. Se supone que en un futuro se va a descentralizar y qué sé yo. Pero mientras tanto están haciendo a piacere sumado al preminado de Cardano, que creo que andan el 20-30% de las monedas. Entonces, todos estos proyectos en realidad es devaluar las inversiones de los que llegaron después del preminado y simplemente alojar el dinero donde más lo creen convenientes estos CEOs. Por ejemplo, Dash, no es Proof of Stake, ¿no? Pero Dash tiene también un IFP, creo que es del 8% de las nuevas monedas de la Coinbase, y tiene un CEO, o Avalanche también tiene un director ejecutivo que es el que decide con su panel qué hacer con todas este 50% de AVAX que tienen guardados y todos los que ganan por stake, ¿no? Entonces, esto es exactamente lo que hacen los gobiernos. Es, en vez de cobrarte impuestos, o sea, si tu moneda tiene IFP, estás cobrando impuestos de alguna forma. Y si no lo tiene, lo que estás haciendo es poner en circulación monedas que preminaste, que es básicamente el equivalente a crear dinero nuevo y dirigirlo a donde vos querés, a costa de devaluar el dinero del resto. Entonces, todo este tipo de cosas son muy similares a lo que hacen los gobiernos. No, la verdad que no veo algo muy nuevo. Yo entiendo que está buenísimo que entre capital de alguna forma, pero esto no es capital, es simplemente devaluar los activos del resto para incentivar proyectos. Repito, a nosotros nos encantaría que entren 180 millones de dólares en Smart BCH. Pero buenísimo, pero no me parece que la forma sea vía preminado o IFP. Perfecto, creo que quedó bastante claro. Hay un par de puntos que mencionaste recién que me gustaría repasar. Pero antes te quería hacer una pregunta a vos que esto me lo tenés que saber responder casi que de memoria. Y es para toda la gente que lo escucha y por ahí no lo tiene como un concepto incorporado. Y es, ¿por qué no puedo hacer esto? Es decir, ¿por qué no puedo dirigir la economía? O sea, vamos te vuelvo para todo lo que dijiste, te lo deshago, te vuelvo para atrás. Y te pregunto esto, ¿por qué no se puede dirigir la economía? Bueno, esto es algo ya resuelto hace mucho tiempo por la escuela austríaca y básicamente lo que existe es la imposibilidad del cálculo económico. Esto significa que vos, por ejemplo, si querés fijar un precio o querés decidir en qué se tiene que invertir qué, o sea, no significa que, o sea, obviamente está bien lo que vos querés invertir de tu dinero. Lo que esté mal es cuando querés invertir dinero de otro que no tenés poder vos, o sea, vos no lo ganaste. ¿Qué es lo que pasa? Te da la imposibilidad del cálculo económico. Eso significa que vos, al no tener toda la información necesaria, o sea, vos no sabés cuántas papas quiere consumir la gente hoy, mañana, cuántas papas quieren producir los agricultores de papas, cuántos camiones para transporte de papas, fábricas para limpiar papas. Vos no entendés todo lo que da, todo lo que hay en una economía alrededor de las papas. Esto va desde el neumático del camión que transporta hasta se me fue el nombre, boludo. ¿Cómo carajo se dice? Hasta las máquinas que producen las papas. Entonces, uno al no tener toda esta información, cae en la imposibilidad de cálculo económico. Vos querés decir, no, se tiene que invertir por año tantos miles de millones de dólares en producción de papas. Y en realidad la gente capaz no quería comer tanta papa, o quería comer más papa. Entonces, estás generando desequilibrios en algún punto. Estás rompiendo la preferencia de la gente e imponiendo la tuya. Lo cual es una tontería. Y es muy parecido a lo que está pasando en Avalanche. AVAX hace lo que quiere con los 360 millones de monedas por lo menos que tienen, a costa de devaluar las monedas de los que compraron luego, sin saber la preferencia. O sea, si la gente que compró los AVAX quisieran invertir 180 o 200 millones de dólares en esos proyectos, lo harían ellos. No hace falta que vos con tu preminado lo hagas.
¿Se entiende? O sea, que vos te dediques a financiar proyectos DeFi en tu blockchain, eso no hace que sea lo que la blockchain necesita en algún sentido, ¿no? La blockchain entendiéndola como un mercado. Eso no da que sea eficiente económicamente o que muestre las preferencias de sus usuarios. Acá lo que se está dando es el director de AVAX diciendo en qué se tienen que gastar el dinero vía devaluar el dinero de otros. La verdad que me parece pésimo. Bueno, entonces creo que queda bastante claro ya con toda esta explicación que acabas de dar. Entonces, ¿por qué no se puede dirigir la economía? No se puede hacer cálculo económico, no puedes conocer la preferencia de las personas que invierten en determinado proyecto y por sí sola la tecnología no alcanza para suplir la falta de conocimiento. Que a esto ya quiero entrar más adelante porque tengo que agradecerle a alguien que me pasó esta información. Pero con respecto a todo esto, no es de sorprender que muchos de estos proyectos que salen primero sean proof of stake, porque a la larga con la mayoría de las monedas es más fácil conseguir la totalidad o el control casi total de la red. Estamos hablando de personas que, por el contexto en el cual fueron criadas y por no entender cuestiones o nociones básicas de economía que, como bien decía Ian recién, ya están resueltas desde hace mucho tiempo, diseñan sistemas que quizás técnicamente son muy buenos y son muy capaces, pero las crean con los incentivos distorsionados. Desde el vamos, por ejemplo, lo crean de tal manera que las personas están más preocupadas por ver, por ejemplo, las personas que pueden desarrollar sobre esa red, por ver cómo servir mejor a los creadores de Avalanche, que tienen el 50% de las monedas, más que a los propios usuarios de Avalanche, que son la mayoría, pero que tienen la minoría de las monedas y que no tienen la capacidad de inversión. Por lo tanto, pasamos a tener un sistema que está completamente distorsionado y que no responde a ninguna lógica de mercado. Entonces, se habla muchas veces de inyectar capital, se habla de proyecciones o proyectos que den vida y que mejoren la calidad de la red y que la mantengan relevante dentro del ecosistema cripto que es tan pujante y tan exigente es en muchos aspectos. Y esto no necesariamente es malo porque entre los distintos proyectos, entre las distintas monedas, compiten. Es decir, hay una libre competencia de monedas y de proyectos, pero internamente cada uno de esos proyectos no tiene los mismos modelos de incentivo. Por lo tanto, pasamos a tener estos pseudoeconomistas o pseudoplanificadores o pseudoministros de la moneda diseñando sus propios planes quinquenales, decidiendo a dónde va el dinero del preminado. Muchos incluso podrían argumentar que, esto es mucho mejor porque mirá cómo crece la moneda, mirá cómo se desarrolla el proyecto, mirá cuántos puestos sube en este gráfico que es el market cap. Sin embargo, no necesariamente esto es así porque, ya sabemos que hay miles de criptos diferentes, miles de cadenas de bloques distintas. La mayoría de ellas implementa de alguna manera algún tipo de control, ya sea vía un preminado, vía una emisión que va para un grupo desarrollador, con una economía o con una superestructura auxiliar que le ayuda a tomar decisiones y que genera un fondo que, bajo la apariencia democrática disfraza todo esto. Entonces pasamos de nuevo a tener un sistema muy parecido al que tenemos actualmente, donde el problema no es el Banco Central, el problema sería tener un mejor parlamento que tenga más control del Banco Central y que pueda tomar mejores decisiones en cuanto a la economía. ¿Se dan cuenta de la analogía y se dan cuenta cómo esto es prácticamente lo mismo? Entonces, quería comparar un poco los dos modelos de incentivos, que son el modelo de incentivo de servir a quien tiene el control de la red versus el modelo de incentivo de servir a quienes sostienen la red, que serían en este caso los mineros o validadores en algunas redes, y específicamente y quizás hasta de manera más importante a los usuarios, que son los que en definitiva van a estar utilizando. Porque créanme que yo no estoy viendo ningún cartelito de se acepta Cardano en ningún comercio que yo visito, por más de que esté ni siquiera de Bitcoin BTC veo. Con lo cual pasamos a tener dos modelos diferentes. Y volvemos, y parecemos ya viejos repitiendo lo mismo, pero ¿qué diseñó Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto diseñó dos cosas.
La segunda, que es la que todo el mundo conoce, y la segunda porque es la segunda más importante, es el modelo técnico de un sistema sin intermediarios que permite enviar valor, que permite asegurar la red. Y el primero, el más importante, es el modelo de incentivos que lo sostiene. Es decir, es un modelo de incentivo que mantiene una estructura y que a medida que crece se fortalece, que tiene los medios para subsistir a futuro y que incluso permite eliminar agentes negativos, es decir, crea incentivos negativos para las personas que intentan atacarlo. Por eso, cuando comparamos un modelo de competencia versus un modelo de servidumbre, un modelo copiado, calcado del sistema Fiat, nos damos cuenta que estos sistemas de incentivos que son poco claros, difusos, arbitrarios, completamente razonables, irracionales y que no responden a ninguna lógica de mercado, no se deben a una falta de conocimiento técnico. La gente que desarrolla estos proyectos tiene muchos conocimientos técnicos, muchos títulos, sabe muchos lenguajes de programación y probablemente sean genios en sus áreas, pero son brutos en economía. Y esto hay que decirlo porque no podemos permitirle a una persona decir que conoce economía porque considera que su red es un proyecto que está creciendo cuando en realidad lo que está haciendo es ser inflado de manera artificial y cuando está siendo controlado de manera centralizada. Ya sabemos cómo terminan todos esos proyectos y sabemos además que todos esos proyectos son susceptibles del control del Estado porque no hace falta más que tomar control de la organización detrás de Cardano, los CEOs detrás de AVAX o Avalanche, tomar control de la mayor parte de la emisión de Solana para saber que esos proyectos caerían bajo las manos de las garras del Estado. Caerían bajo las garras del Estado y quedarían atrapados sin ninguna posibilidad de liberar a las personas que lo utilizan, tal cual era la idea original de Bitcoin. ¿Hasta acá va bien? ¿Querés agregar algo? Sí, yo no sé si conviene entrar tanto en Proof of Stake, porque capaz está para dedicarle un capítulo, ¿viste? O sea, no reventar todos los argumentos. No toqué tanto el tema de Proof of Stake. Yo iba más por el hecho del sistema de incentivos. Sí, eso me parece perfecto. Pero digo por las dudas, ¿viste? No entrar en Proof of Stake porque le debemos un episodio entero a Proof of Stake. Está bien. Pero si querés mencionarlo, mencionalo. ¿Qué quería decir? ¿Qué fue lo último que dijiste? Lo último que hablaba era que caías en las garras del Estado. Ahí voy. O sea, que era un sistema que era controlable, que terminaba cayendo en las garras del Estado porque no era de otra manera. Es decir, es un sistema que se aleja de la libertad y que va hacia el Estado. Claro. Porque lo copia. Sí, en este caso lo que tenemos son blockchains que están copiando, en algún sentido, las herramientas del Estado, ¿no? Esto de crear dinero y dirigirlo vos a donde quieras. Esto fue algo que ya generó. En BCH ya se discutió. Se discutió el año pasado y la respuesta fue: no queremos impuestos a los mineros, no queremos IFP. Por eso se dividió en Bitcoin Cash y Bitcoin ABC, o hoy creo que se llama eCash. Así que, por las dudas, los que están mirando el CoinMarketCap, eCash es BCH sin Smart BCH, con gente tóxica y con IFP. Creo que es aproximadamente el 8% lo que se llevan este fondo que maneja el dinero que en realidad debería ir para los mineros. Entonces, todas estas monedas Proof of Stake que tienen un preminado, o sea, ya de por sí las Proof of Stake tienen un problema base. Nosotros le tenemos que dedicar igualmente un capítulo entero a Proof of Stake, ¿no? Pero dos problemas grandes que tienen todas estas monedas y que se ve reflejado en, digamos, es directamente proporcional a la economía dirigida. Es el preminado, porque necesitan preminado, porque vos para ser validador en una cadena Proof of Stake tenés que tener monedas en stake. ¿Y cómo tenés monedas en stake si no entraron en circulación? Entonces, una cuestión de racionalidad caes en el preminado siempre. Entonces, y también es mucho más barato lanzar una cadena Proof of Stake, preminar, quedarte vos una parte de las monedas y empezar a laburar en marketing y en otras cosas. Todo cuasi centralizado, ¿no? La verdad que me perdí. El gato me hizo abrir la ventana y me perdí. Tranqui, venís bien. Bueno, si querés, en algún momento ahí lo cortamos. No sé si querés cerrar un poco la idea.
venías hablando en general de Proof of Stake y de cómo tiene una incoherencia interna y un problema de base que es cómo repartís las monedas si no tenés monedas nuevas para generar, básicamente. Y por otro lado, otro problema muy grande que hay en Proof of Stake es que en Proof of Work, digamos que el control de la blockchain, por así decir, el control de la confirmación de bloques y las monedas en circulación son dos cosas totalmente separadas. O sea, vos puedes ser el holder más grande de todo Bitcoin Cash y no tener control sobre la validación de los bloques. O sea, no tenés por qué ser el minero más grande. En el caso de Proof of Stake no es así. En Proof of Stake el que tiene más monedas es el que tiene más poder en la red. Y esto es claramente peligroso con las exchanges, donde, por ejemplo, hoy podrían estar la mitad de los BCH, o más de la mitad de los BCH, supongamos el 51% de los BCH podrían estar en exchange. Pero eso no significa que necesariamente el 51% del hash power lo tengan las exchanges. O sea, son dos cosas totalmente separadas. En el caso de Proof of Stake sí pasa esto. Vos tenés que el control de la blockchain, o sea, el que tiene el poder de hacer esta criptoeconomía dirigida, en parte son las exchanges. Si no es que se hizo preminado o ya se agotaron las monedas preminadas, son las exchanges, porque la gente en general suele guardar las monedas en las exchanges. Entonces, Binance podría tomar el lugar del CEO de Avalanche dentro de un tiempo. Si los de AVAX si la fundación AVAX se termina de fumar las monedas, podría ser Binance u otras exchanges las que tomen ese lugar. Como también, por ejemplo, pasaría con Solana, que hoy tienen el 70% de las monedas. Cuando tengan el 10%, si eso pasa algún día, todo el resto, la mayoría probablemente va a pasar a estar en exchange. Entonces, las exchanges van a pasar a tener ese lugar de decidir hacia dónde se dirige la economía. Así que no creo que esto sea algo, digamos, transitorio en todas estas cadenas. Creo que es algo permanente y buscado. O sea, no es accidental. No accidentalmente se elige un CEO. Imagínense si existiría un CEO de BCH. No, ni me lo puedo imaginar. Y esta gente está a diario con un CEO en sus monedas Proof of Stake. Así que estaría buenísimo que se inyecte dinero en Smart BCH, pero hay otras formas que no necesariamente tienen que ver con involuntariedad en algún sentido. O sea, vos si compraste una moneda preminada, no te va a copar que vengan en circulación todas estas monedas que preminaron. Entonces, en cierto sentido, es involuntario, por así decir. En el caso de BCH esto no pasa. O sea, la base, los fundamentos son mucho más fuertes en BCH, en Smart BCH, que en todas estas otras monedas. O sea, vos podés hacer lo mismo, rápido y barato, sobre Smart BCH, que lo que hacen todas estas cadenas. Pero no tenés esta debilidad y este potencial dictador económico dentro de la moneda que sí están en todas estas monedas. Que se dedican a hacer marketing, porque la verdad que hoy Solana figura en el market cap, en el top, creo que está sexta o una cosa así, o no sé, que está quinta, séptima. Figura ahí porque solamente están el 30% de los Solana en circulación y el otro 70% los tienen guardados. Y vos cuando calculás el market cap es precio por toda la cantidad, no por el 30%. Si calculamos por el 30%, Solana tendría el 30% del market cap que tiene hoy. No creo que entraría en el top 10. Entonces, se dedican a hacer marketing, tirar bombitas de humo para todos lados. Siendo sinceros, no gasten su esfuerzo en estas monedas. Vayan a las monedas que tienen fundamentos sólidos. BCH, me gusta, es la que tiene los fundamentos más sólidos. Y no pierdan el tiempo. O sea, construyan una economía paralela, una economía P2P paralela sobre BCH, sobre Smart BCH. Y no sobre estas monedas en las que te pueden empezar, ¿viste? a predirigir donde quieran. Aparte te pueden cambiar las reglas todo el tiempo. Vos, por ejemplo, mañana capaz se levanta el CEO de Solana y te dice, no, al final los que hacen staking, esta DEX
amiga nuestra, va a sacar staking. Los que hacen staking ahí, por protocolo, se van a llamar un 10% más que el resto de las DEX. Lo pueden hacer porque ellos tienen el 70% de las monedas. O sea, y todos usan la misma implementación encima. Así que te cambian un poco del código, te lo fuerzan y ya está. Ganaron. Porque en este caso encima es así, es el que hace el código, es el mismo, o el primo, o el hermano, o el marido de el que hace el código de las implementaciones, ¿no? De el que tiene la mayoría de las monedas preminadas. Así que es algo clarísimo en estas monedas. Y también, por otro lado, es un peligro, porque es muy fácil tocarle la puerta al señor Avax y decirle, bueno, mañana vas a soltar el 30% del tesoro que tiene la empresa que maneja y la vas a poner en este DEX. Probablemente haya mucho tongo encima. yo no me creo que estos 180 millones de dólares que se inyectan vía preminado sean elegidos de la manera más democrática y limpia. Ahí hay tongo seguro, no nos mintamos. Claramente muchas de estos 180 millones van a ir a protocolos amigos de la Fundación AVAX. Es algo cantado esto. O mismo ellos hacen parte y se llevan parte. Hay arreglo seguro. Claro, y con esto que vos mencionabas, en general, bueno, yendo a este caso en particular, también mencionabas recién, o sea, esto por ahí tendríamos que dedicarle un capítulo, un episodio específicamente a Proof of Stake, porque obviamente entre tantas cosas que se dicen, la gente no llega a comparar del todo, simplemente se piensa que es como, bueno, dos formas diferentes de conseguir lo mismo, pero en la base, en el modelo de incentivos, son radicalmente opuestos. Porque Proof of Stake incentiva el peor lado del ser humano, que es la búsqueda del poder. Y el poder no es otra cosa que tener la capacidad de dirigir la vida del otro. Es decir, cuando uno busca tener poder, busca Proof of Stake, o utiliza Proof of Stake, lo que está intentando hacer es tener más control sobre algo que utilizan todos, por extensión algo que utiliza el resto. ¿Querías decir algo? No, sí, sobre todo si tenés preminado, o sea, si ya del vamos tenés el 51% de las monedas, ya estás arrancando con el poder total de la blockchain. Más en Proof of Stake, que mientras más monedas tenés, más te llevas. O sea, el 50% que preminaron probablemente termina siendo el 60%. Te llevas más de las nuevas monedas. Entonces, vamos de vuelta. Está buenísimo que se inyecte dinero y capital. O sea, nos encantaría que entre dinero en Smart BCH. Pero esta no es la forma. No es la forma porque es dañina. O sea, es cortoplacismo puro. Es devaluar las monedas de todos para incentivar proyectos puntuales. Es cortoplacismo puro y duro. ¿Cuál es el otro modelo? Bueno, el otro modelo es tratar de generar los mejores protocolos de DeFi y atraer capital de esa forma. Traer usuarios y todo esto que sea, digamos, que crezca a la par, que crezca la economía BCH, si querés. O sea, a medida que más gente usa BCH de forma diaria, por una cuestión de necesidad, no de timba, esta gente puede invertir, si quiere, sus BCH en DeFi, en Smart BCH, ganar BCH, salir y consumir. O sea, esto forma. El DeFi en Smart BCH no es algo. En BCH no es algo colgado. Es una pata importante de una economía que se está formando. La economía P2P sobre Bitcoin Cash ahora puede tener finanzas descentralizadas. Entonces, la mejor forma de conseguir esta inyección de capital es siendo la mejor blockchain para Proof of Stake, sin cortoplacismos, sin pensar en figurar en market cap mañana, en conseguir mañana 180 millones de dólares. O sea, será buenísimo que empiecen empresas a invertir capital grande en Smart BCH, pero no puede ser a expensas de devaluar todos los BCH de todos. Lo que se puede hacer es crear los mejores protocolos, atraer gente, que crezca la economía de BCH,
competir. Si uno lo piensa hoy en día, Smart BCH es prácticamente la mejor cadena para DeFi. Es muy nueva, sí, ok, pero a nivel fundamental es la más sólida. Ethereum es un desastre en fees. Binance Smart Chain, descentralizada en Binance. Todas las Proof of Stake tienen criptoeconomía dirigida. Después no hay mucho más. RSK está sobre Bitcoin, tenés fees altos y encima RSK tiene la misma ideología de Bitcoin. Inclusive se hablaba de, escuchen esto, se hablaba de cobrarle a los desarrolladores de DeFi por el espacio que ocupa su protocolo de DeFi en la red RSK. Delirios que van en contra de la actividad, ¿viste? Es el desincentivo de la creación. Así que realmente si uno se lo pone a pensar a nivel fundamental es lo más sólido, Smart BCH. Por eso insistimos tanto en que lo usen. Es muy nuevo, sí, pero no por eso no tenés que usarlo. O sea, hay que usarlo lo máximo posible porque es lo que tiene mejores fundamentales. O sea, vos en Smart BCH te quedás tranquilo de que no viene el señor CEO de BCH con el 50% de los BCH y te hunde la moneda si quiere. O se pone a financiar proyectos de amigos a costa de devaluarte tus BCH. Es totalmente lo contrario, es el libre mercado expresado, no la criptoeconomía dirigida. Claro, y no solamente Smart BCH, sino la red sobre la cual se construye, en la cual se basa, que es directamente Bitcoin Cash. O sea, Bitcoin tal cual está descrito en el white paper de Satoshi Nakamoto, que, de nuevo, en lo fundamental acertó y tiene razón en todo. ¿Y por qué vuelvo un poco a esto que quería mencionar antes, que tiene que ver con justamente el modelo de incentivos? Si uno con Proof of Stake o mediante la economía dirigida o protocolos que buscan algún tipo de planificación o control sobre la red, ya sea incluso por los medios que en apariencia son los más legítimos, como por ejemplo una organización donde se vota según la participación de cada uno, lo que uno termina teniendo es ese modelo donde uno está sediento de poder versus la garantía de libertad que es Bitcoin. El white paper de Bitcoin, escrito por Satoshi Nakamoto, debe ser reivindicado como la garantía de la libertad. Es decir, es un texto en el cual él de forma muy sutil dice: hagan esto y la libertad viene garantizada. Los incentivos están orientados hacia la independencia individual, hacia el crecimiento y el beneficio mutuo a través de la cooperación y la libre competencia. Y esto se ve expresamente manifiesto en cómo funciona hoy en día la red de Bitcoin Cash. Bitcoin Cash tiene una historia de forks. Se llama Bitcoin Cash porque Bitcoin Cash es el nombre completo de Bitcoin. Cuando Satoshi lo pone en el título, dice Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Es un recordatorio constante de que nunca Bitcoin debe dejar de ser cash, nunca Bitcoin debe dejar de ser dinero en efectivo, porque eso es lo que mantiene todo el sistema, que en definitiva es lo que mantiene la libertad que mencionaba. Entonces, Bitcoin, o sea, Bitcoin Cash, tiene una historia de combatir y resistir todos estos atacantes maliciosos, todas estas megacorporaciones que intentan hacerse primero con el control del desarrollo de Bitcoin, que hasta cierto punto lo logran y hoy en día tienen un proyecto que es vergonzoso que lleve el nombre que lleva. Por eso le decimos BTC, porque no es BTC, porque es BTC, no es el título de white paper. Después, otros proyectos basados en personalismos, de los cuales se escinde otras cadenas que buscan ser compliant con el Estado, ser compliant con el statu quo, ser sumisas ante los poderes preexistentes. Es decir, no los cuestiona, sino que los atacan. No los atacan ni los cuestiona, sino que los respeta y responde a ellos, en contradicción evidente con el propio manifiesto de Satoshi.
después también frente a ellos, frente a aquellas personas que mediante artimañas e intentando valerse del poder temporal que les confiere la red en una situación de emergencia, como es el hecho de ser el principal desarrollador de la principal implementación utilizada por mineros. Esto fue lo que pasó el año pasado en Bitcoin Cash, cuando en Bitcoin Cash se estaba debatiendo si se incluía o no un IPF, es decir, un Funding Plan. Un proyecto de financiamiento de infraestructura, lo decía en español porque si no me sale, un proyecto de financiamiento de infraestructura, se mantiene el grito de la comunidad, de los mineros, es claro, un no rotundo. La respuesta a eso fue que el efecto coordinado de la red fue, primero, todos los usuarios que siguieron utilizando Bitcoin Cash tal cual había sido creado por Satoshi Nakamoto, los servicios que migraron exclusivamente a la red libre de Bitcoin Cash, es decir, respetaron los incentivos que se mantenían, y sobre todo el actuar de los mineros que migraron de la implementación que en ese momento era la principal, que era Bitcoin ABC, a Bitcoin Cash Node, que ahora actualmente es la implementación principal, rechazando rotundamente cualquier tipo o cualquier intento de IFP. Con lo cual podríamos decir inclusive que Bitcoin perdura, que el proyecto sigue y que la comunidad ya está vacunada contra todos estos agentes que intentan controlarla. Porque sobre todo, y esto es donde más se ve manifiesto, las personas que entran a Bitcoin Cash son personas que tienen un alto grado de conciencia de la responsabilidad que tienen, de conciencia sobre el proyecto, sobre el potencial real de las ideas de Satoshi, y que conocen que no hay una salida desde el sistema, sino que la salida es creando un sistema paralelo, rechazando los instrumentos financieros del Estado y creando los propios, empezando a crear economías que se basen en la competencia, en el intercambio libre y voluntario. Y a esto nos referimos con la garantía de la libertad. Es decir, ¿quién no va a querer, o sea, quién de las personas que respetan y promueven la libertad, quién no va a querer permanecer y participar en una economía así? Entonces, así como cada vez son más las personas que persiguen estas ideas y que las promueven y que las comparten, bueno, así va a crecer Bitcoin Cash si las personas que la utilizan son consistentes con los ideales planteados en el white paper, con el modelo de incentivos diseñado por Satoshi Nakamoto, y se capacitan lo suficiente como para poder distinguir a aquellos agentes que intentan cooptar el proyecto y transformarlo en algo que termina siendo autodestructivo, porque en definitiva todos estos proyectos que mencionábamos anteriormente no son más que ejemplos de lo que ya se viene intentando desde siempre y nunca funciona, que es la regulación centralizada, el poder estatal, el poder coactivo, la intromisión en la vida privada de las personas, la intromisión en definitiva con la libertad y la individualidad y la personalidad de cada uno. Sí, totalmente. Inclusive esto de que, ok, no hay AFP o no hay preminado, entonces no hay forma de que la comunidad se coordine y genere esfuerzos conjuntos, si queremos. Aunque sea en financiamiento de protocolos DeFi. Primero que cada usuario puede invertir donde quiere, sus BCH. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y también, por otro lado, existen herramientas de, por ejemplo, crowdfunding, como Flipstarter, o ahora es Smart Starter, en la que tranquilamente se podría usar herramientas similares de crowdfunding, en la que la gente pone dinero y el dinero, o por ejemplo, como hoy hay en Ethereum, Year Finance, vos podrías poner tus BCH en un Vault y se invierte en donde más se necesitan en DeFi, en Smart BCH. O sea, y ahí podrías tener fondos grandes de mucha gente invirtiéndose donde mejor rinden, donde es más seguro. Así que todo esto se puede lograr, pero ¿no es hasta sospechoso que en todas estas cadenas se pueda lograr así? En un chasquido de dedos. Tomá, $200 millones. Es medio raro. O sea, lo que tiene que hacer ruido, digamos.
lo que no te tiene que hacer ruido y lo que te tiene que parecer correcto es, hay que construir. Esto lleva un esfuerzo, lleva un tiempo, en todos los sentidos, del educativo hasta el desarrollo de protocolos, hasta simplemente ahorrar en la moneda, vivir sobre la moneda, enseñar a tu vecino sobre la moneda y no caer en que venga la fundación Ethereum y salve a Ethereum, ¿viste? O que venga la fundación Solana, o que venda la fundación de Cardano, o de Terra, o de Algorand, o de todas estas monedas, Avalanche. Realmente lo que tenés que esperar y lo que es más sano inclusive para la moneda es que los propios usuarios sean los que activan y que los mineros se dediquen a lo suyo y que los usuarios se dediquen a lo suyo también. Que en este caso es hacer crecer la economía sobre esa moneda. Che, Ana, ¿hay algo más que quieras decir? Yo de mi parte creo que ya mencioné todo. No, sí, te iba a preguntar eso. Dejé tiempo para ver si tirabas algo, si no, cerramos y Sí, listo. porque ya creo que vamos bien de programa. De última vamos a cortar un par de tocos grandes, pero Sí. va a quedar, o sea, un programita por ahí no tan largo como el primero ni como el segundo, pero creo que va a estar bien también. Pero Bueno, va bien, perfecto. boludo. Olvídate, sí. El Sí, concepto la es idea que dure esa. lo que dure. Yo creo que ya dijimos todo lo que teníamos pensado. No sé si nos estaremos quedando con algo. Si no, Sí, sin que se convierta en el programa de Proof of Stake. creo, o sea, lo mencionamos bastante. Creo que en Sí. un momento te metiste mucho, pero está bien, igual queda perfecto. Después de última lo volvemos a decir si lo tocamos más adelante. Sí. Así que vamos Sí. haciendo cierre. Dale, ¿quieres hacerlo vos? Dale, buenísimo. Así que bueno, gente, este ha sido el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan podido compartir un buen rato con nosotros. Mientras, bueno, tratamos de charlar de estos temas, de debatir y de exponer las ideas, no solamente las ideas de la libertad, sino también las ideas de la vida en cooperación, en competencia libre, en la colaboración entre las personas. Y desde ya que los estaremos esperando en futuras emisiones. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta luego.